Entre marzo y noviembre de 1849, 17 esclavos hombres desaparecieron de los registros domésticos de las familias más prominentes de Richmond. Los registros oficiales muestran que fueron vendidos a plantaciones distantes. Sin embargo, los manifiestos de envío no contienen ningún rastro de esas transferencias. Lo que los libros de contabilidad de la ciudad ocultaban era mucho más perturbador que simples errores administrativos. En los salones de las mansiones más grandiosas de Church Hill, detrás de puertas cerradas con llave y adornadas con papel tapiz francés importado, 8 mujeres pertenecientes a las familias más antiguas de Virginia habían formado un acuerdo tan profano que su descubrimiento obligaría a la legislatura del estado a reunirse en sesión de emergencia. Los hombres nunca fueron vendidos, nunca abandonaron Richmond, y lo que estas mujeres hicieron con ellos permanecería como el secreto mejor guardado de Virginia durante más de 7 décadas. Antes de continuar con la historia de la sociedad oculta de Richmond, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Nosotros revelamos los rincones más oscuros de la historia estadounidense que otros no se atreven a explorar. Y en los comentarios, cuéntanos desde qué estado o ciudad nos estás escuchando. Ahora, descendamos a la perfumada oscuridad de Church Hill. La primavera de 1849 encontró a Richmond en el punto máximo de su prosperidad anterior a la guerra civil. La población de la ciudad había crecido hasta casi 28,000 almas. Sus almacenes de tabaco bordeaban el río James como monumentos al primo más pequeño y aromático del rey algodón. Church Hill se alzaba sobre el distrito comercial, un vecindario de mansiones con columnas donde las familias más antiguas de Virginia mantenían sus residencias urbanas. No eran los nuevos ricos del comercio algodonero, sino descendientes de la nobleza colonial cuyas raíces en el suelo de Virginia precedían a la Revolución. Las mujeres que se reunían en estas casas los martes y jueves por la tarde se presentaban como modelos de refinamiento sureño. Organizaban colectas de caridad para los pobres, arreglaban flores para la iglesia episcopal de San John y mantenían los elaborados rituales sociales que distinguían a la aristocracia de Virginia de la mera riqueza. Sus esposos servían en la legislatura estatal, dirigían negocios tabacaleros y ejercían el derecho. Sus hijas aprendían francés y piano. Sus hijos asistían al College of William and Mary. Catherine Hargrove presidía este círculo social con la tranquila autoridad del dinero antiguo. A los 43 años había heredado la fortuna tabacalera de los Hargrove tras la muerte de su padre, y la administraba con una habilidad que sorprendía a la comunidad empresarial masculina de Richmond. Su esposo, Thomas Hargrove, era juez del tribunal de circuito y pasaba gran parte de su tiempo viajando por los condados del oeste de Virginia. La mansión de los Hargrove en la calle Franklin contaba con 12 habitaciones, un salón de música y dependencias para 23 personas esclavizadas. Entre las asociadas más cercanas de Catherine estaba Helena Randolph, una pariente lejana de la familia del presidente, cuyo esposo poseía intereses mayoritarios en 3 almacenes de tabaco. También estaba Margaret Wickham, descendiente de una de las familias fundadoras de Jamestown, que mantenía 2 propiedades en Church Hill y una plantación de 1000 acres en el condado de Charles City. Lucinda Epps se había casado con un banquero rico, pero poseía un linaje que precedía al matrimonio por 2 siglos. Su árbol genealógico se entrelazaba con todas las familias notables de Virginia desde 1650. Estas mujeres comprendían el poder de una manera que sus esposos no alcanzaban a entender del todo. Mientras los hombres ejercían autoridad mediante la ley y el comercio, las mujeres del sur de su clase lo hacían por medios más sutiles. Administraban hogares con docenas de personas esclavizadas, resolvían disputas, imponían castigos y tomaban decisiones diarias que afectaban a decenas de vidas. Dentro de su esfera doméstica eran monarcas absolutas. Sin embargo, a principios de 1849, algo había cambiado en el delicado equilibrio de la sociedad de Church Hill. Quienes prestaban atención habrían notado que los salones de los martes por la tarde de Catherine Hargrove se habían vuelto más exclusivos. La lista de invitadas se había reducido de 20 mujeres a 8. Los sirvientes que asistían a estas reuniones eran siempre los mismos y siempre hombres. Las puertas del salón permanecían cerradas durante estos encuentros, algo inusual en una época en la que la corrección, las damas solían mantener las puertas abiertas para preservar su reputación. Pero la comunidad negra de Richmond notó más de lo que parecía. Los sirvientes de las casas susurraban sobre peticiones extrañas, sobre hombres llamados a mansiones donde no tenían deberes habituales. Las familias de Shockoe Bottom hablaban de esposos e hijos que desaparecían en las casas de Church Hill y regresaban cambiados, silenciosos con la mirada perdida en un punto lejano, como si temieran sostener una mirada directa.
Samuel, un hombre de 31 años esclavizado por la familia Hargrove, había servido como asistente personal de Catherine desde la muerte del padre de ésta. Medía más de 1,80 metros y tenía el porte de alguien que había recibido un trato mejor que la mayoría de las personas esclavizadas, pues había sido enseñado a leer, a pesar de la ley de Virginia que prohibía tal educación. Había crecido en la casa de los Hargrove. Su madre había sido la niñera de Catherine durante su infancia. Esta cercanía había creado una relación más compleja que la mera posesión, una dinámica que Catherine había comenzado a explorar de maneras que violaban todos los límites de su sociedad. Un martes por la tarde a principios de marzo, Catherine mandó llamar a Samuel a su salón privado, un espacio al que su esposo rara vez entraba. Lo que ocurrió en esa habitación durante las horas siguientes establecería un patrón que se extendería por las casas de la élite de Church Hill como la fiebre en un barrio hacinado. La tarde del 6 de marzo de 1849 comenzó con un clima inusual para los inicios de la primavera. Un frente cálido había subido desde las Carolinas, elevando las temperaturas hasta los 22 grados y cubriendo Richmond con un aire húmedo más propio de junio. En la mansión de los Hargrove, Catherine había despedido a todos los sirvientes excepto a Samuel, enviándolos a realizar encargos que los mantendrían ocupados durante horas. Las cortinas estaban corridas a pesar del clima agradable, y ella había cerrado con llave la puerta del salón desde el interior. Lo que ocurrió en esa habitación nunca fue registrado en los meticulosos diarios de Catherine, que documentaban cada visita social y cada gasto doméstico. Pero Samuel contaría después a su esposa, Dinah, que trabajaba en la casa de los Randolph, que la señora Hargrove lo había llamado con el pretexto de mover unos muebles. En lugar de eso, le pidió que se sentara, una instrucción que violaba cada protocolo de su relación. Le sirvió té, otro imposible dentro de la rígida jerarquía de un estado esclavista. Luego comenzó a hablarle de su soledad, de las constantes ausencias de su marido, de la peculiar sensación de aislamiento de una mujer casada con el deber más que con la compañía. Sus palabras comenzaron como una confesión, pero se transformaron en algo más peligroso. Tocó su mano. Le hizo preguntas sobre sus pensamientos, sobre sus deseos, tratándolo, durante aquellas extrañas horas, como algo más que una propiedad. Y entonces hizo una petición que rompió la arquitectura fundamental de su mundo. Samuel salió de aquella habitación 3 horas después con instrucciones de no contarle a nadie, con la certeza de que resistirse era imposible y con la comprensión de que los martes por la tarde seguirían ese nuevo y antinatural patrón. Catherine emergió con un rubor en las mejillas y un brillo en los ojos que sus sirvientes atribuyeron al calor fuera de temporada. En el transcurso de una semana, Catherine confió su secreto a Helena Randolph durante una visita matutina. Las dos mujeres habían sido amigas desde la infancia. Sus familias estaban unidas por generaciones de matrimonios y negocios. Sea lo que sea que Catherine reveló en esa conversación, Helena no respondió con horror, sino con curiosidad. Hizo preguntas, calculó. Se preguntó en voz alta si su propio hogar podría albergar arreglos similares. 2 semanas después de la primera transgresión de Catherine, Helena llamó al esposo de Dinah, Isaac, a sus aposentos privados con el pretexto de reparar un pestillo suelto de la ventana. La ventana no necesitaba reparación. Para abril, 6 mujeres más del círculo más íntimo de Church Hill habían adoptado la práctica. Las mujeres comenzaron a reunirse con regularidad, aparentemente para su trabajo benéfico con el asilo femenino de huérfanas de Richmond, pero sus conversaciones habían adquirido un carácter distinto. Hablaban en códigos. Hablar en un lenguaje cifrado sobre sus acuerdos, comparando métodos y discutiendo la logística. Margaret Wickham reveló que había comenzado a alternar entre 3 hombres distintos de su servidumbre. Lucinda Epps confesó que prefería a los hombres de finales de los 20. Pues los encontraba más vigorosos que los mayores, pero más disciplinados que los más jóvenes. Lo que había comenzado como una transgresión privada de Catherine evolucionó hacia algo más organizado, más sistemático. Las mujeres desarrollaron protocolos. Compartían a los hombres esclavizados entre sus hogares, creando un horario rotativo que reducía el riesgo de ser descubiertas. Si un sirviente era llamado con demasiada frecuencia a las habitaciones privadas de una sola señora, podrían surgir sospechas. Pero si era enviado de una casa a otra con pretextos de encargos o reparaciones, sus ausencias parecían legítimas y el patrón se volvía más difícil de detectar. Para mayo de 1849, las 8 mujeres habían establecido lo que llamaron con deliberada ironía la Hermandad de la Caridad. El nombre cumplía una doble función. Reflejaba su fachada oficial de obras benéficas y al mismo tiempo se burlaba del propio concepto de virtud cristiana que afirmaban encarnar. Se reunían todos los martes y jueves por la tarde rotando entre sus distintas casas.
Las reuniones comenzaban con asuntos realmente caritativos, cartas dirigidas al asilo de huérfanas o planes para eventos sociales de la iglesia, lo que creaba una documentación que justificaba sus encuentros. Pero una vez establecida la fachada, el verdadero propósito de sus reuniones comenzaba. Las mujeres habían desarrollado un sistema de secreto tan elaborado que habría impresionado a los propios estrategas militares de Richmond. Cada una mantenía 2 libros de cuentas domésticos, uno para la inspección del marido, con gastos y actividades convencionales, y otro oculto, donde se registraba el verdadero calendario de sus arreglos. Empleaban a esclavas de confianza como vigías, colocándolas en puntos estratégicos para vigilar posibles regresos inesperados de los esposos o visitas sorpresa. Desarrollaron señales manuales y frases en clave. Necesitaremos ropa de cama adicional. Significaba que una reunión estaba confirmada. Las rosas necesitan atención. Indicaba una cancelación por riesgo. Los hombres que eran convocados no tenían elección alguna en su participación. Samuel, Isaac y los demás vivían en un estado de profundo tormento psicológico. Eran utilizados de maneras que los violaban tan completamente como cualquier acto de violencia física, pero resistirse significaba exponerse a castigos o ser vendidos. Algunos tenían esposas, hijos, familias que sufrirían si se negaban o si revelaban lo que ocurría. Estaban atrapados en una pesadilla creada por sus propias amas, forzados a participar en su propia humillación mientras mantenían un silencio absoluto. A medida que la primavera cedía paso al verano, el arreglo comenzó a mostrar grietas en su cuidadosamente construida fachada. La primera señal vino de una dirección inesperada. Las mujeres esclavizadas de Church Hill. Diner había observado cómo su esposo se transformaba en esos meses. Isaac siempre había sido fuerte, orgulloso pese a su condición. Un hombre que mantenía su dignidad mediante pequeñas resistencias y silenciosas negativas. Pero después de que Elena Randolph comenzara a llamarlo a sus habitaciones privadas, algo dentro de él se había quebrado. Dejó de mirar a Diner a los ojos. Se estremecía cuando ella lo tocaba. Por las noches yacía rígido a su lado, y ella podía oír su respiración entrecortada como si contuviera gritos. No era la única que notaba estos cambios. En las cocinas y lavanderías de Church Hill, las mujeres esclavizadas recopilaban información como soldados en una misión de reconocimiento. Comparaban notas sobre qué hombres eran llamados, con qué frecuencia y bajo qué pretextos. Notaban que siempre eran los más jóvenes, fuertes y apuestos. Observaban los rostros enrojecidos de sus amas tras esas reuniones privadas, la particular satisfacción en sus expresiones. Las mujeres comprendieron lo que estaba ocurriendo mucho antes de que cualquier persona blanca en Richmond lo sospechara, y enfrentaron una elección imposible: denunciar el abuso y arriesgarse a que sus familias fueran destrozadas por la venta y el castigo, o guardar silencio y observar cómo sus esposos, hermanos e hijos eran usados de maneras que degradaban a todos los involucrados. Rachel, una mujer esclavizada por Margaret Wickham, decidió actuar. Tenía 53 años. Había criado a Margaret desde su nacimiento y poseía la peculiar autoridad que a veces se concedía a las mujeres esclavizadas que habían amamantado a sus dueños siendo bebés. A comienzos de junio confrontó directamente a Margaret, eligiendo un momento en que ambas estaban solas en el comedor. «Señorita Margaret», dijo Rachel con la voz firme a pesar del enorme riesgo que corría, «necesito hablarle con franqueza sobre lo que ha estado ocurriendo en esta casa». Margaret dejó su taza de té con cuidado deliberado. «Te estás olvidando de tu lugar, Rachel». «No, señora», respondió Rachel. «Me estoy recordando a mí misma, recordando que yo la crié, que he sido leal a esta familia durante 37 años. Y le estoy diciendo que lo que usted y esas otras damas están haciendo va a traer la ruina sobre todas nuestras cabezas». El silencio que siguió se prolongó casi un minuto. El rostro de Margaret palideció y luego se tiñó de un rojo intenso. Cuando por fin habló, su voz temblaba de furia y de miedo. «No volverás a hablar de esto con nadie. ¿Me entiendes?» «Entiendo que el pecado siempre sale a la luz, por más que se intente enterrarlo», respondió Rachel. «Entiendo que no puede hacerle esto a esos hombres sin corromper todo lo que toca». Margaret se levantó de golpe, arrastrando la silla contra el suelo de madera. «Sal de aquí. Y si valoras la seguridad de tu hija, no volverás a mencionar este asunto». La amenaza era explícita. La hija de Rachel, de apenas 14 años, trabajaba en la cocina de los Wickham. Margaret le estaba recordando cuán fácilmente esa niña podía ser vendida al sur, enviada a los campos de algodón, donde la esperanza de vida rara vez superaba los 10 años. Rachel salió del comedor con la cabeza en alto. Pero la advertencia de Margaret cumplió su propósito. Rachel no volvería a hablar del tema, al menos no con nadie blanco. Sin embargo, sí habló con las otras mujeres y juntas comenzaron a planear.
Si no podían detener directamente los abusos, tal vez podrían crear suficiente desorden para hacerlos demasiado peligrosos de continuar. Pequeños actos de sabotaje comenzaron a afectar a los 8 hogares. Desaparecían sábanas. Las comidas se salaban en exceso. Los mensajes no se entregaban. Nada tan dramático como para justificar castigos severos, pero lo suficiente como para generar fricción y hacer que el funcionamiento perfecto de esas casas se volviera menos confiable. La hermandad notó las interrupciones, pero las interpretó mal. Creyeron que sus sirvientes se estaban volviendo perezosos, demasiado cómodos en sus posiciones. Esta interpretación las llevó a imponer una disciplina más estricta, lo que solo profundizó el resentimiento y expandió la cuidadosa campaña de resistencia. Para Julio, una amenaza diferente surgió desde una dirección inesperada. Thomas Hargrove, el esposo de Catherine, había regresado antes de lo previsto de sus viajes como juez de circuito debido a que un caso había sido pospuesto. Llegó a casa un martes por la tarde, precisamente cuando el salón de Catherine estaba en sesión. La puerta principal estaba cerrada con llave desde dentro, algo muy inusual para una reunión social. Podía oír voces de mujeres en el salón, pero también algo más. Sonidos que no encajaban con el trabajo de un comité de caridad. Thomas entró por la puerta de la cocina, sorprendiendo a los sirvientes, quienes tenían órdenes estrictas de no dejar entrar a nadie durante esas reuniones. Antes de que pudieran advertirle a su señora, él había atravesado la casa y llegado a la puerta del salón. Estaba cerrada con llave. Desde el interior se oía el murmullo de una conversación femenina, interrumpido por algo más. Una voz más profunda, sin duda masculina. «Catherine», llamó Thomas golpeando con firmeza. «Abre esta puerta». La conversación se detuvo de inmediato. Siguieron unos 30 segundos de silencio, luego pasos y el sonido de una llave girando en la cerradura. Catherine abrió la puerta con el rostro perfectamente sereno, aunque Thomas notó un leve desorden en su cabello y un brillo en sus ojos que sugería agitación. «Thomas, has llegado temprano». «Qué inesperado», dijo ella con un tono ligero, aunque él detectó una nota de ansiedad bajo la calma. Thomas miró más allá de ella hacia el interior del salón. Había 5 mujeres presentes, todas de las familias más altas de Richmond. Asignado calificaciones, puntuaciones numéricas para el desempeño de cada hombre. Al leer esas páginas, el rostro del reverendo Thompson se fue endureciendo con un asco creciente. «Esto es suficiente», dijo finalmente. «Más que suficiente. Mañana llevaré esto al obispo Mead. Tendrá que convocar una investigación eclesiástica, y de ahí esto llegará a las autoridades civiles». «¿Y qué pasará con nosotros?», preguntó Samuel. «Con los hombres que fuimos usados de esta manera». Thompson lo miró con sincera tristeza. «No lo sé. Ojalá pudiera prometerte protección. Pero la verdad es que la ley de Virginia los ve como propiedad, no como víctimas. Las mujeres enfrentarán la ruina social y posiblemente cargos criminales, pero ustedes podrían sufrir las consecuencias de las decisiones de sus amos. Es profundamente injusto, pero es el mundo en el que vivimos». «Conocemos el riesgo, señor», respondió Samuel, «pero esto debe terminar, no solo por nosotros, sino por cualquiera que pueda sufrir de esta manera en el futuro». Thompson asintió lentamente. «Devuelve el diario al lugar donde lo encontraste. No deben tener aviso de lo que se avecina. ¿Puedes hacerlo sin que te descubran?». «Lo intentaré, señor». Samuel corrió de regreso a la casa donde la cena aún continuaba. Entregó el diario a Isaac, que esperaba con creciente pánico. Isaac subió nuevamente las escaleras, colocó el diario en el escritorio y volvió a cerrar el cajón con llave. Todo el robo había durado menos de 3 horas, y hasta donde sabía la familia, nada inusual había ocurrido. A la mañana siguiente, el reverendo Thompson viajó a la residencia del obispo William Mead, obispo episcopal de Virginia y una de las figuras religiosas más influyentes del estado. Thompson llevaba consigo notas detalladas del diario de Eleanor, incluyendo fechas, nombres y descripciones específicas que no podían ser descartadas como calumnias o malentendidos. El obispo Mead llevaba 18 años en su cargo. Tenía 73 años, era severo en su trato y profundamente conservador en sus opiniones sociales. Creía que la esclavitud había sido ordenada por Dios como un medio para llevar la civilización cristiana a una raza inferior, una visión compartida por la mayoría de los virginianos blancos de su clase. Pero también creía que con la propiedad venía una enorme responsabilidad moral, y que los amos que abusaban de su posición responderían ante el juicio divino. A medida que Thompson exponía las pruebas, la expresión del obispo pasó por fases de incredulidad, conmoción y furia. Cuando Thompson terminó, el obispo permaneció en silencio varios minutos. Su edad se hizo visible en la caída de sus hombros y en la pesadez de su respiración. «Si esto es cierto», dijo finalmente, «representa una corrupción moral tan profunda que apenas puedo comprenderla. Estas son mujeres a las que he conocido por décadas.
Mujeres que se sientan en mi iglesia cada domingo y profesan virtud cristiana. Es cierto, su gracia, respondió Thompson. He visto la evidencia escrita. He hablado con testigos. Entonces no tenemos otra opción más que actuar. Pero William, ¿entiendes lo que esto desatará? No se trata simplemente de un pecado individual. Esto expondrá la podredumbre en el corazón mismo del orden social de Richmond. Sugerirá que las mismas mujeres en las que confiamos para mantener los estándares morales, criar hijos y administrar hogares son capaces de un mal profundo. Lo entiendo. Pero la alternativa es permitir que esto continúe, volvernos cómplices mediante el silencio. El obispo Mead se puso de pie y caminó hacia la ventana. Contemplando la luz matutina sobre las calles de Richmond, convoca una investigación privada. Selecciona a 5 hombres de integridad incuestionable, hombres sin lazos familiares con las acusadas. Presidiré los procedimientos personalmente. Escucharemos las pruebas, entrevistaremos a los testigos y determinaremos la verdad de este asunto. Si las acusaciones resultan ciertas, entregaremos nuestras conclusiones a las autoridades civiles. Que Dios tenga piedad de todos nosotros. La investigación se convocó en absoluto secreto el 10 de septiembre en una sala privada de la iglesia de St. John. Los 5 hombres que el obispo Mead eligió eran todos líderes comunitarios respetados, aunque ninguno pertenecía al círculo más cerrado de Church Hill. Incluían a un comerciante, un médico, un abogado, un propietario de plantación del condado de Henrico y un profesor del Hampton-Sydney College. Todos fueron juramentados a la confidencialidad y comprendían que estaban investigando asuntos de extraordinaria sensibilidad. Justo cuando creíamos haberlo visto todo, el horror en Richmond se intensifica. Si esta historia te pone los pelos de punta, comparte este video con un amigo que adore los misterios oscuros. Pulsa me gusta para apoyar nuestro contenido. Y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación. La investigación comenzó con el reverendo Thompson presentando sus pruebas y explicando cómo habían llegado a su conocimiento. Los miembros del panel escucharon cada vez más atónitos mientras describía el sistema que las 8 mujeres habían establecido. Luego presentó sus transcripciones del diario de Leyanena, leyendo pasajes seleccionados en voz alta. La naturaleza explícita de las entradas no dejó dudas sobre lo ocurrido. Después vinieron los testigos. Samuel testificó primero, describiendo con lenguaje comedido y mesurado lo que Catherine Hargrove le había infligido. Su dignidad frente a semejante violación conmovió visiblemente a varios miembros del panel. A continuación habló Isaac, corroborando el testimonio de Samuel y aportando detalles sobre la conducta de Leyanena Randolph. 3 hombres esclavizados más dieron testimonio, cada uno describiendo patrones similares de coacción y abuso. Entonces compareció Rachel, la nodriza esclavizada de Margaret Wickham. Testificó sobre su confrontación con Margaret y sobre la amenaza que Margaret había proferido contra la hija de Rachel. Su testimonio estableció que al menos algunas de las mujeres eran conscientemente conscientes de que sus actos eran erróneos y que habían estado activamente trabajando para ocultarlos. La última testigo fue inesperada. El doctor Henry Garrett, un médico de Richmond que atendía a varias de las familias de la élite de Church Hill, declaró que había examinado a Leyanena Randolph en julio después de que ella se quejara de problemas femeninos. Su examen había revelado indicios compatibles con actividad sexual frecuente, algo sorprendente en una mujer cuyo marido había estado fuera por negocios el mes anterior. En su momento no lo había hecho público, suponiendo quizás un asunto con alguien de su misma clase. Ahora, a la luz de los demás testimonios, el significado de sus hallazgos quedó claro. La investigación concluyó tarde esa misma noche. El panel deliberó menos de 1 hora antes de alcanzar su veredicto. Las acusaciones eran creíbles y estaban respaldadas por pruebas sustanciales. El obispo Mead ordenó que se preparara un informe formal y se entregara al gobernador de Virginia, junto con la recomendación de que se presentaran cargos penales contra las 8 mujeres. A la mañana siguiente, el 11 de septiembre, el obispo Mead personalmente entregó los hallazgos de la investigación al gobernador John Floyd en la capital estatal. Floyd leyó el informe en silencio, con el rostro cada vez más enrojecido. Al terminar, miró al obispo con algo cercano a la desesperación en los ojos. ¿Entiendes lo que me estás entregando?, preguntó. Si esto se hace público, destruirá a algunas de las familias más prominentes de Virginia. Sugestionará que todo nuestro orden social se sostiene sobre hipocresía y perversión. Lo entiendo completamente, gobernador, respondió Mead. También entiendo que la justicia exige acción independientemente de las consecuencias sociales. Floyd se levantó y caminó hacia su ventana, repitiendo el gesto del obispo Mead en su propia casa. Afuera, Richmond continuaba con sus asuntos ordinarios, ignorante de que sus cimientos estaban a punto de moverse.
Tendré que involucrar a la legislatura estatal, dijo Floyd. Esto es demasiado grande para una acción ejecutiva sola. Tendremos que convocar una sesión de emergencia. ¿Cuándo?, pidió el obispo. Dame 3 días para preparar el terreno. Algunos legisladores son amigos o parientes de las acusadas. Necesito hablar con miembros clave en privado antes de someter esto a la asamblea. ¿Y las mujeres deberían ser arrestadas? Floyd negó con la cabeza lentamente. Todavía no. Si las arrestamos ahora antes de que la legislatura determine cómo proceder, corremos el riesgo de desafíos legales que podrían comprometer todo el caso, pero las pondré bajo vigilancia discreta. Si intentan huir de Richmond, las detendremos de inmediato. Aquella misma tarde, Floyd convocó a su asistente más confiable, un abogado llamado Robert Stannard, que había de los niveles más altos de la sociedad de Richmond, y de pie junto a la ventana, visiblemente incómodo, estaba Samuel. No había ninguna razón aparente para que un esclavo masculino estuviera presente durante una reunión caritativa de damas. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó Thomas con la mirada fija en Samuel. «Estaba moviendo un escritorio para nosotras», respondió Catherine con suavidad. La luz de la tarde cambió y necesitábamos reorganizar los muebles. Samuel ya se iba. Era una explicación plausible, y sin embargo, algo en la escena perturbó a Thomas. Los rostros de las mujeres no mostraban la relajada comodidad de una visita social, sino una tensión que no lograba identificar. La expresión de Samuel era cuidadosamente neutra, pero su postura sugería vergüenza, más que la compostura habitual de un sirviente cumpliendo una tarea simple. Thomas lo dejó pasar con un gesto, pero en los días siguientes comenzó a observar a su esposa con mayor atención. Notó patrones que antes había pasado por alto. Las puertas cerradas con llave, los sirvientes específicos presentes durante sus tertulias, su insistencia en la privacidad absoluta durante esas reuniones. No dijo nada, pero su atención se había despertado y una vez despierta resultaría difícil de engañar. El calor del verano había caído sobre Richmond con un peso opresivo hacia finales de julio, convirtiendo la ciudad en una olla lenta de humedad y tensión. Las 8 mujeres de la hermandad se volvieron más audaces, incluso cuando las señales de advertencia se multiplicaban a su alrededor. Tal vez era la embriaguez de la transgresión, esa cualidad adictiva de violar cada regla que había regido sus vidas desde el nacimiento. O tal vez simplemente habían pasado demasiado tiempo sin consecuencias y empezaban a creerse intocables. Para agosto, Catherine había añadido a 2 hombres más a su rotación, ambos provenientes de su propiedad rural, trasladados a Richmond bajo el pretexto de necesitar más personal doméstico. También había comenzado a organizar reuniones nocturnas, además de las tertulias vespertinas, pequeñas cenas donde el vino corría libremente y las conversaciones se volvían cada vez más francas sobre sus arreglos. Las mujeres habían empezado a tratar su explotación sistemática como un secreto a voces entre ellas, hablándolo con la naturalidad con la que otras damas discutirían sobre nuevos modelos de vestidos o el estado de sus jardines. Eleanor Randolph había comenzado a documentar sus actividades en un diario codificado, usando un cifrado que había aprendido de su padre. A cada hombre se le asignaba un número, a cada mujer una letra. Los encuentros se registraban con fechas y breves notas sobre el nivel de satisfacción. Guardaba ese diario bajo llave en un cajón de su escritorio, convencida de que el código hacía su contenido impenetrable para cualquiera que pudiera descubrirlo. Lo que Eleanor no sabía era que Isaac, el hombre al que llamaba con más frecuencia, sabía leer. Había sido enseñado por el padre de Eleanor años atrás, durante una época en que algunos dueños de esclavos aún creían que la educación podía aumentar el valor de su propiedad humana. Isaac había observado a Eleanor escribir en su diario. Había notado dónde guardaba la llave. Una noche de agosto, mientras Eleanor y su esposo dormían, Isaac forzó cuidadosamente la cerradura del escritorio usando un alambre de un corsé roto. No pudo descifrar el código de inmediato, pero copió cuidadosamente varias páginas en papel que había robado del libro de cuentas de la cocina. Escondió esas copias en el sótano, envueltas en tela engrasada y enterradas bajo una piedra suelta. No estaba seguro de lo que haría con esa evidencia, pero comprendía instintivamente que la documentación era poder, incluso para alguien sin derecho legal a poseerlo. Isaac compartió su descubrimiento con Samuel y juntos comenzaron a concebir algo sin precedentes. Una forma de exponer a sus amas que no los condenara a su propia destrucción. Necesitaban un aliado, alguien blanco que tuviera tanto la autoridad para actuar como el valor moral para hacerlo. Lo encontraron en un lugar inesperado. El reverendo William Thompson había servido en la iglesia episcopal de St. John durante 11 años. A los 62 era respetado pero no amado. Era conocido por sus sermones que enfatizaban el deber y el juicio más que el consuelo y la gracia.
También era inusualmente franco en su creencia de que la esclavitud, aunque quizá necesaria, no era inherentemente virtuosa y conllevaba responsabilidades morales que la mayoría de los propietarios de esclavos eludían. Esta postura Nolomelotos había hecho popular entre la élite de Churchill, pero su posición social y su educación lo protegían de críticas directas. La madre de Samuel, Celia, trabajaba en la iglesia como limpiadora. Conocía al reverendo Thompson desde su llegada a Richmond y en ocasiones había conversado con él sobre temas de fe y moralidad. A finales de agosto, Samuel le pidió a su madre que organizara una reunión privada con el reverendo, alegando que necesitaba consejo espiritual respecto a un asunto de conciencia. La reunión tuvo lugar en la pequeña biblioteca de la iglesia una noche en la que no había servicios programados. Samuel nunca había sentido tanto miedo en su vida. Estaba a punto de acusar a algunas de las mujeres más poderosas de Richmond de una profunda transgresión moral. Si Thompson no le creía, o peor aún, si le creía pero decidía proteger a las mujeres en lugar de buscar justicia, Samuel probablemente sería vendido al sur antes de que terminara la semana. Pero Samuel había juzgado bien al hombre. Mientras describía lo que estaba ocurriendo, eligiendo cuidadosamente sus palabras para transmitir el abuso sin entrar en detalles explícitos, observó cómo el rostro del reverendo pasaba del escepticismo al horror y de allí a una furia fría. Cuando Samuel terminó de hablar, el reverendo permaneció en silencio varios minutos, con las manos aferradas a los brazos del sillón tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. «Estas son acusaciones muy serias», dijo finalmente Thompson. «Lo sé, señor», respondió Samuel, «pero hay documentación, evidencia escrita guardada por la señora Randolph, y hay testigos si pudieran ser convencidos de hablar. Cada persona esclavizada en esas 8 casas sabe lo que ha estado ocurriendo». Thompson se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las mansiones de Churchill recortadas contra el cielo del atardecer. «¿Entiendes lo que me estás pidiendo? Acusar a estas mujeres sería sacudir los cimientos de la sociedad de Richmond. Estaría desafiando a algunas de las familias más poderosas de Virginia. Lo entiendo, señor, pero también entiendo que lo que ellas están haciendo es malvado y que el mal prospera cuando los hombres buenos eligen la comodidad en lugar de la verdad». El reverendo se volvió hacia Samuel y en sus ojos brillaba algo feroz e inquebrantable. «Necesitaré la evidencia escrita. ¿Puedes obtenerla sin que te atrapen?» «Sí, señor, creo que puedo». «Entonces hazlo. Tráemela aquí en 3 días». Thompson hizo una pausa. «Quiero que sepas que te creo y que actuaré al respecto sin importar el costo personal. Algunos pecados son demasiado profundos como para ser ignorados». Los 3 días siguientes pasaron con una tensión insoportable. Isaac y Samuel esperaron una noche en la que la familia Randolph organizara una cena, momento en que Eleanor estaría ocupada durante horas e incapaz de revisar sus aposentos privados. La noche del 1 de septiembre, mientras los invitados llegaban y los sirvientes se apresuraban en sus tareas, Isaac subió las escaleras. Le temblaban las manos mientras volvía a forzar la cerradura del escritorio. El diario estaba exactamente donde Eleanor lo guardaba. Lo sacó con cuidado, envolviéndolo en una toalla de cocina que había llevado para ese propósito. Colocó en el cajón un libro de tamaño y peso similar, de modo que si Eleanor lo abría, notaría la resistencia esperada y no sospecharía nada. Luego descendió por las escaleras del servicio y entregó el diario a Samuel, que lo esperaba en el jardín. Samuel corrió por las calles nocturnas hasta la iglesia de Saint John. El reverendo Thompson lo aguardaba en la biblioteca, y juntos se sentaron bajo la luz de las lámparas y comenzaron a descifrar el código de Eleanor. Era más simple de lo que ella había imaginado. Un código de sustitución básica que se dio ante un análisis paciente. En menos de 2 horas habían traducido suficientes páginas para confirmar todo lo que Samuel había descrito. Las entradas del diario eran explícitas y condenatorias. Eleanor había registrado nombres, fechas y detalles con el esmero meticuloso de alguien que no temía ser descubierta. Incluso sirvió a 3 gobernadores y poseía tanto discreción como claridad moral. Floyd le entregó el informe de la investigación y observó cómo Stannard lo leía, su expresión pasando de la curiosidad a la repulsión. «Dios mío», susurró Stannard al terminar. «¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto?» «Desde marzo, hasta donde podemos determinar, posiblemente más en algunos casos», respondió Floyd. «Necesito que realices una investigación legal preliminar. ¿Qué cargos podemos presentar según la ley de Virginia? ¿Qué precedentes existen? Y lo más importante, ¿cómo procedemos sin crear un espectáculo público que dañe la reputación de Virginia en toda la nación?» Stannard pasó los siguientes 2 días en la Biblioteca Jurídica Estatal revisando minuciosamente los estatutos y registros de casos.
Lo que descubrió fue tanto alentador como problemático. La ley de Virginia prohibía claramente el adulterio y la fornicación, con penas que incluían azotes públicos y multas. Varios casos del siglo XVIII habían resultado en condenas de mujeres blancas por relaciones sexuales con hombres esclavizados, aunque estos generalmente involucraban mujeres pobres sin estatus social. Pero en ninguna parte de la historia legal de Virginia pudo Stannard encontrar un caso remotamente similar a este. Mujeres ricas y socialmente prominentes explotando sistemáticamente a varios hombres esclavizados durante un periodo prolongado. El O'Shaughnessy Policy. Paralelo más cercano era un caso de 1762 en Williamsburg que involucraba a la esposa de un posadero. Pero aquella mujer fue rápidamente condenada y azotada en la plaza pública. Aplicar el mismo castigo a mujeres pertenecientes a las familias más antiguas de Virginia parecía, a la vez legalmente apropiado y políticamente, imposible. Stannard presentó sus hallazgos a Floyd en la CCC noche del 13 de septiembre. La ley es clara respecto a la criminalidad de sus actos, explicó. Pero hacerla cumplir en este caso presenta desafíos extraordinarios. Estas mujeres tienen poderosas conexiones familiares en toda Virginia. Varios legisladores son sus primos o cuñados. Si seguimos un proceso judicial estándar, enfrentaremos obstáculos en cada etapa. ¿Qué recomiendas?, preguntó Floyd. Una medida extraordinaria, respondió Stannard. Convocar a la legislatura en sesión de emergencia, presentarles las pruebas y permitir que ellos determinen cómo proceder. Esto retira la decisión de tu oficina y distribuye la responsabilidad entre toda la Asamblea General. Sea cual sea su decisión, tendrá el peso del juicio colectivo en lugar de un decreto ejecutivo. Floyd asintió lentamente. ¿Y si eligen proteger a esas mujeres? Si la lealtad familiar pesa más que la justicia, entonces habremos aprendido algo terrible sobre el carácter moral de Virginia, respondió Stannard. Pero no creo que eso ocurra. La evidencia es demasiado condenatoria. Y los hombres que se sientan en esa cámara aún creen, aunque imperfectamente, en los principios del honor y la ley. Durante los 2 días siguientes, el gobernador Floyd llevó a cabo una serie de reuniones privadas con los líderes legislativos. Se reunió primero con el presidente de la Cámara, James Barber, un hombre conocido por su integridad inquebrantable a pesar de ser propietario de esclavos. Barber leyó el informe de la investigación en la oficina de Floyd, con el rostro oscureciéndose a medida que avanzaba por cada página. «Esto es una abominación», dijo Barber al terminar. «Estas mujeres han violado todos los principios de la civilización cristiana. Se han degradado a sí mismas, han corrompido sus hogares y han traído vergüenza sobre Virginia». «¿Apoyará una sesión de emergencia?», preguntó Floyd. «La apoyaré», respondió Barber, «y apoyaré cualquier castigo que la Asamblea considere apropiado, sin importar a qué familias pertenezcan esas mujeres». Floyd se reunió después con senadores clave, presidentes de comité y líderes de diversas facciones legislativas. La respuesta fue universalmente de conmoción, aunque algunos expresaron más preocupación por el escándalo que por la justicia. El senador William Rives, cuya esposa estaba lejanamente emparentada con Eleanor Randolph, argumentó vehementemente a favor de manejar el asunto en silencio, quizás mediante procedimientos civiles que evitaran la exposición pública. Si esto se hace público, insistió Rives, dará munición a cada periódico abolicionista del norte. Usarán esto para argumentar que la esclavitud corrompe a todos los que toca, que la sociedad sureña es moralmente corrupta. Debemos considerar la reputación de Virginia,